La lluvia golpeaba los ventanales de Rusos, como si el cielo quisiera derribar el restaurante con cada gota. Clara llevaba 9 horas de pie, con los pies ardiendo dentro de unos tenis que ya no eran blancos. Limpiaba por tercera vez la mesa 7, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba moverse, fingir que todo estaba bajo control. Su turno terminaba en poco más de 1 hora, pero el salón seguía lleno de risas, copas que tintineaban y platos de carne que olían a dinero. Clara miró el reloj, las 10:47 p.m. Si todo salía bien, a las 12 estaría descalza en su pequeño apartamento de Queens, comiendo arroz recalentado. Pero ese era un sí muy frágil. Porque en Nueva York, cuando tenías 26 años, vivías sola y cada dólar contaba. Cualquier contratiempo podía convertirse en catástrofe. Y justo entonces, Marcus, el gerente de piso, le chasqueó los dedos como quien llama a un perro. Clara, mesa 12 necesita agua. Ella asintió con una sonrisa forzada. Voy. Mientras tomaba una jarra del servicio, algo en la entrada capturó su atención. A través del vidrio mojado, una figura encorvada se apoyaba contra la fachada del local. Era una mujer, delgada como un alambre, empapada, con un abrigo que parecía haber sido azul, pero ahora solo era un trapo sin color. Su rostro estaba pegado al cristal, mirando a los comensales con unos ojos vacíos que Clara reconocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que ya no recordaba lo que era comer caliente. Esa mirada la había visto en el refugio donde solía ser voluntaria. La mujer temblaba con tanta intensidad que incluso a 20 pasos de distancia, Clara podía notarlo. Su respiración empañaba el vidrio con ritmo irregular. Clara sintió un nudo en el pecho. Iba a ignorarlo, como todos lo hacían, pero no pudo. Algo en esa figura encogida le gritaba que no podía simplemente mirar hacia otro lado. Marcus volvió a llamarla desde el otro lado del salón. Clara sirvió el agua en la mesa 12, pero su atención seguía fija en la puerta. La mujer seguía allí, calándose hasta los huesos. Clara regresó al área de servicio, dejó la jarra y, sin pensarlo 2 veces, tomó un menú. Sabía que no era inteligente. Sabía que Marcus la despediría si la veía, pero también sabía que eso no importaba. Empujó la puerta. El frío la golpeó como una cachetada. La mujer dio un salto, sorprendida. De cerca su rostro era una historia de dolor. Arrugas marcadas, cabello pegado al cráneo, ojos tristes que parecían haber llorado demasiado. «Señora», dijo Clara con suavidad. «¿Quiere entrar un momento? Está empapada». La mujer negó con la cabeza. «No tengo dinero», murmuró. «No importa», respondió Clara. «Por favor, va a enfermarse aquí afuera». Tardó unos segundos, pero finalmente la mujer dio un paso tímido al interior. Clara la guió hasta un rincón apartado, donde casi nadie la vería. Varios clientes levantaron la vista. Una mujer de perlas torció el gesto. Un hombre en traje le murmuró algo a su pareja, y ambos rieron. Clara sintió las mejillas arder, pero no se detuvo. «Espere aquí, ya vuelvo». En la cocina, Clara preparó un plato de sopa minestrone, el más barato del menú, pero caliente y sustancioso. Añadió 2 panecillos y un vaso de agua. Pagó todo con sus propinas, el dinero que había estado guardando para pagar la luz. Pero en ese momento, el recibo eléctrico podía esperar un día más. Había otras prioridades. Cuando le llevó el plato, la mujer rompió a llorar en silencio. Tomó la cuchara con manos temblorosas, probó el primer bocado y soltó un sollozo. Clara se quedó a su lado, en pie, lista para enfrentar cualquier queja. No pensaba dejarla sola. No cuando por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, alguien comía sin miedo frente a ella. Los pasos resonaron en el restaurante como un trueno, rápidos, firmes, con rabia contenida. Marcus venía hacia ellas. Clara lo supo incluso antes de verlo. El murmullo de las mesas cesó poco a poco. Algunas cabezas se giraron. El ambiente se tensó como una cuerda al borde del quiebre. Marcus apareció con el ceño fruncido, el rostro rojo, el mentón temblando.
Sus ojos se clavaron primero en la mujer, luego en Clara, luego en la sopa. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», escupió en voz baja pero con veneno. Clara mantuvo la calma. Estaba temblando de frío. Solo necesitaba comer. Marcus alzó el cuenco y lo agitó frente a ella como si fuera una bomba. La mujer se encogió, asustada, retrocediendo en la silla. «¿Trajiste a una indigente dentro de mi restaurante?». Ya no susurraba. Varios clientes observaban abiertamente ahora. El silencio era incómodo. «Es un ser humano», respondió Clara, con voz firme. «Tenía hambre». «Eso es todo». Marcus bajó la voz, pero no la furia. «¿Tienes idea de cómo esto afecta nuestra imagen? Lo que nuestros clientes piensan cuando ven... ¿esto?». Clara miró alrededor. Algunos clientes fingían no escuchar. Otros seguían con sus risas, su vino caro, su indiferencia. Pero una pareja mayor observaba a Clara con compasión. Un adolescente bajó la mirada. «Puede terminar su sopa y luego se irá», dijo Clara, sin retroceder. «No está haciendo daño a nadie». Marcus apretó los dientes. «Estás despedida». Clara sintió que el mundo se detenía por un segundo. Era el golpe que había esperado. Su cuerpo se tensó, su garganta se cerró. Podía rogar, podía suplicar, podía decir que lo sentía. Pero cuando miró a la mujer frente a ella, hecha un ovillo en el asiento, no pudo. Con movimientos lentos, Clara se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo colocó en las manos extendidas de Marcus. «Estás cometiendo un error», murmuró él. «Haré que ningún restaurante de esta zona te vuelva a contratar. Te vas a arrepentir». Clara no respondió. Se giró hacia la mujer. «Termine su sopa, por favor, no se apure». Y con eso, salió caminando bajo la lluvia, empapándose, dejando atrás su salario, su estabilidad, su seguridad. En la calle, las gotas la atravesaban como agujas. Cada paso era una mezcla de miedo y alivio. Acababa de perder todo por una decisión impulsiva, pero también sabía que no podía haber hecho otra cosa. Mientras se alejaba, echó un vistazo atrás. A través de los ventanales, vio a Marcus limpiando la mesa con prisa, como si pudiera borrar lo ocurrido. Como si la bondad fuera algo que debía esconderse. No sabía que en ese mismo instante, en un ático a kilómetros de allí, un hombre poderoso también observaba por una ventana, furioso, inquieto. No sabía que la mujer a la que había alimentado era mucho más que una desconocida en desgracia. No sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Solo sabía que tenía frío, que estaba mojada y que había hecho lo correcto. Detrás de ella, en la oscuridad, se encendió un motor. Un Mercedes negro giró en una calle cercana, sus faros rasgando la neblina. En su interior, el hombre que lo conducía no hablaba. Solo apretaba los puños sobre el volante. Luca De Santis no era fácil de sacudir. Había enfrentado a fiscales, a enemigos armados, a traiciones internas. Pero ahora estaba preocupado. Su madre había desaparecido. Otra vez. Había pasado 8 meses desde su última pelea. Dura, violenta, con palabras que jamás debieron pronunciarse. Ella se había ido después de decir que no quería formar parte de su vida criminal. Luca la había buscado por todas partes, usando recursos legales e ilegales. Pero María De Santis se había desvanecido como humo. Hasta esa noche, cuando un soplo en la radio de su gente cambió todo. Tony, su mano derecha, recibió la llamada. Una mujer que coincide con su descripción fue vista afuera de Rusos, empapada, observando desde la ventana. Luca no perdió tiempo. En menos de 15 minutos, estaba en el auto. 3 vehículos lo escoltaban. Nadie sabía aún lo que significaba. Nadie, excepto él. Si era cierto, si era ella. Todo lo que había hecho por encontrarla habría valido la pena. Clara llegó a su apartamento empapada, tiritando, con los zapatos haciendo un sonido pegajoso al pisar el suelo de linóleo. Se quitó la chaqueta, que ya no servía de nada, y se dejó caer en el pequeño sofá que compartía con una manta vieja y un gato callejero que adoptó sin querer.
No había ruido, solo el goteo de su cabello mojado cayendo sobre el suelo. Apretó los dientes, aún procesando lo que había hecho. ¿Había perdido la cabeza? Encendió su viejo calentador eléctrico, el que fallaba cada 2 noches, y buscó ropa seca. Al cambiarse, miró sus manos. Temblaban, no por el frío, sino por la mezcla de miedo, adrenalina y... ¿Culpa? No, no era culpa. Era una extraña forma de paz. La sensación de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Su estómago gruñó, pero no tenía hambre. Se limitó a acostarse sin cenar. Mientras tanto, en la cocina de Rusos, la sopa estaba fría. La mujer que Clara había ayudado seguía sentada, con la mirada perdida. Marcus la observaba con desdén, deseando que desapareciera. Pero no se atrevía a echarla. Algo en la forma en que ella lo miraba lo incomodaba, como si lo viera por dentro, como si supiera cosas que no debía saber. Finalmente, la mujer se levantó, tomó su bolso deshilachado y salió sin decir palabra. Caminó varios metros por la acera, bajo la misma lluvia, hasta que un coche negro se detuvo lentamente a su lado. La ventana del copiloto se bajó, revelando un rostro que no había visto en meses. Los ojos del hombre, oscuros y profundos, se ablandaron al verla. «Mamá», murmuró Luca, con un nudo en la garganta. La mujer lo miró por un largo momento, luego sonrió con una dulzura que solo una madre puede ofrecer. Subió al coche sin decir una palabra más. El silencio en el interior era denso, cargado de historia. Luca la observaba como si no pudiera creer que estaba viva. Su madre no dijo nada, hasta que él puso el auto en marcha. «No esperaba que me encontraras aquí», dijo finalmente. «No esperaba estar aquí tampoco», respondió él, con una sonrisa melancólica. «Pero alguien te vio. Dicen que una chica te ayudó. ¿Quién era?» María bajó la mirada. «No lo sé. No preguntó mi nombre. No me juzgó. Solo me dio de comer». Luca apretó el volante. «¿Cómo se llamaba? ¿La viste salir?» Ella negó. «Solo sé que se llamaba Clara». Marcus le gritó su nombre antes de echarla. Tenía los ojos tristes, pero también fuerza. Luca asintió lentamente. «Clara», repitió, como si fuera una palabra sagrada. Esa noche, mientras los carros oscuros regresaban al corazón de Brooklyn, Clara dormía sin saber que su nombre estaba en boca de uno de los hombres más poderosos de la ciudad, ni que esa simple acción, alimentar a una desconocida, la había conectado con un mundo del cual no tenía idea. En sueños, se vio caminando por pasillos que no reconocía, con luces blancas y puertas cerradas. Al fondo, alguien la llamaba. En la madrugada, su celular vibró. Un mensaje anónimo. «Gracias». Solo esa palabra. Sin número, sin firma. Clara lo leyó medio dormida. Pensó que era spam y lo borró. Pero algo dentro de ella sintió un cosquilleo. Una extraña inquietud. Como si el universo la estuviera observando. Como si algo acabara de empezar. Pero no podía imaginar qué tan grande sería. En un despacho oscuro con vista al East River, Luca estaba sentado frente a una carpeta abierta. Dentro, una foto borrosa tomada desde las cámaras de seguridad de Rusos. Una joven sirviendo un plato de sopa. No se le veía el rostro completo, pero su postura, su forma de moverse. Algo en ella lo tocaba. Era humana, no como la mayoría de la gente que él conocía. «Encuéntrenla», ordenó. Sin asustarla, solo háganlo bien. Tony, su mano derecha, asintió. «¿Y si no quiere hablar con nosotros?» Luca lo pensó un segundo. «Entonces ayudémosla sin que lo sepa». En su mundo, eso significaba mover hilos, usar contactos, borrar antecedentes, abrir puertas. Lo que Luca no esperaba era que Clara no necesitara ayuda. O mejor dicho, que no la quisiera. Porque lo que Clara realmente buscaba no era salvación. Era justicia. A la mañana siguiente, Clara despertó antes de que el sol apareciera. Su cuerpo aún dolía del día anterior, pero lo que pesaba más era la incertidumbre.
No tenía trabajo, no tenía ahorros suficientes y, como si eso no bastara, debía enfrentar el alquiler en menos de 10 días. Abrió la nevera y contó 3 cosas: medio frasco de mantequilla de maní, una manzana arrugada y una botella de agua. Desayuno de campeones. Pensó en enviar currículums, pero su mente no podía concentrarse. Todo lo que había pasado la noche anterior seguía girando como un carrusel en su cabeza. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Por qué se sintió tan conectada con ella? Había algo en su mirada que no podía quitarse de encima, como si la conociera, como si en otra vida hubieran cruzado caminos. Abrió su laptop vieja, esa que a veces funcionaba, y revisó sitios de empleo. Anotó ofertas en restaurantes, cafeterías, incluso hoteles. Mientras escribía su experiencia, la imagen de Marcus gritando frente a todos volvió a su mente. Sintió vergüenza, pero también orgullo. No todos habrían hecho lo mismo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y decidió salir. Mientras tanto, Luca recorría la ciudad desde las sombras. Sus hombres habían hablado con un repartidor que había visto a Clara salir del restaurante. Un camarero recordó su nombre completo: Clara Martínez. Era todo lo que necesitaban. En cuestión de horas, su dirección, historial laboral y hasta su tipo de sangre estaban sobre la mesa. Pero Luca no quería invadirla. Quería observar, entenderla. Mandó a Tony a seguirla, pero sin que ella se diera cuenta. Tony, acostumbrado a los seguimientos en silencio, se instaló en un café frente al edificio de Clara. La vio salir con su mochila, caminar rápido como si el mundo se le viniera encima. La siguió por 3 estaciones del metro, siempre a distancia. Clara no iba a un restaurante, iba a un refugio. El refugio se llamaba Luz del Amanecer, un lugar que conocía bien. Allí había sido voluntaria antes de trabajar en Rusos. Tony la observó mientras servía desayunos, recogía platos, limpiaba mesas. No cobraba nada. No buscaba atención. Solo servía. Tony hizo algunas fotos discretas y las envió a Luca. «¿Una santa?», bromeó por mensaje. Luca respondió: «Una con agallas». En el refugio, Clara sentía que podía respirar. Allí no era una camarera despedida, no era una mujer rota, era útil. Cada vez que alguien le sonreía, ella recordaba por qué hacía lo que hacía. Al terminar, caminó unas cuadras y se detuvo frente a un restaurante pequeño que tenía un cartel en la ventana. «Buscamos personal con experiencia». Dudó. Luego entró. La entrevista fue rápida. El dueño, un hombre amable llamado Salvador, la miró a los ojos y le ofreció el turno nocturno. Pagaban menos que en Rusos, pero allí nadie chasqueaba los dedos para llamarla. Clara aceptó. Al salir, una pequeña chispa se encendió en su pecho. Quizá las cosas no estaban tan perdidas. Quizá podía empezar de nuevo. Tony reportó todo. «Tiene otro trabajo, un restaurante más pequeño, barrio tranquilo». Luca asintió. «Bien, no nos acercamos. No aún». Pero ya había decidido que no iba a dejarla sola. No después de lo que hizo. En su mundo, la lealtad era una moneda rara. Y Clara, sin saberlo, había comprado algo muy valioso. Esa noche, cuando Clara se presentó a su primer turno en el nuevo lugar, sintió mariposas en el estómago. El lugar era más modesto, las mesas más viejas, pero había algo cálido en el ambiente. Los clientes eran vecinos, familias, gente sencilla. Servir allí no era un lujo, era una conexión. Y eso, para Clara, valía más que cualquier propina grande. Sin que ella lo supiera, alguien dejó una propina de $100 en su segunda mesa. Billetes doblados bajo la servilleta, sin nombre, sin nota. Solo una sonrisa del cliente que se marchó sin decir palabra. Clara lo encontró cuando limpiaba. Miró a su alrededor confundida, luego sonrió. El universo, pensó, tiene formas extrañas de hablar. Luca, desde su coche, observó desde la distancia. No necesitaba más. Su madre estaba bien. La mujer que la había ayudado estaba encontrando su camino.
Pero algo dentro de él seguía inquieto. Clara no era parte de su mundo. Y sin embargo, ya lo había cambiado. ¿Qué haría ella si supiera quién era realmente María? Si supiera que su acto de bondad salvó algo más que una vida. No podía decírselo. No aún. Pero tampoco podía alejarse. Y entonces se le ocurrió una idea. Una forma de agradecer sin confundir, sin comprometerla. Algo que pudiera mejorar su vida sin ensuciarla con la sombra de su apellido. Porque Luca de Santis no hacía favores. Pero con Clara, tal vez estaba dispuesto a romper sus propias reglas. Al día siguiente, Clara recibió una carta anónima en su buzón. Dentro, una oferta. Una beca completa para estudiar administración de restaurantes, en una prestigiosa escuela culinaria. Incluía matrícula, libros, transporte. Clara la leyó 5 veces, sin entender. Pensó que era un error, pero no había contacto, solo una dirección para aceptar o rechazar. Su corazón latía tan fuerte que tuvo que sentarse. Clara pasó la tarde en un torbellino de dudas. Sentía que la carta era demasiado buena para ser cierta. ¿Una beca completa? ¿Justo ahora? ¿Después de todo lo que había perdido? Caminó en círculos por su pequeño departamento con el papel en la mano, intentando encontrarle sentido. No había remitente, no había instrucciones, solo una dirección y una fecha límite para responder. La desconfianza era natural, pero una voz en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, era real. Llamó a Nora, su amiga de la infancia, y le leyó el contenido por teléfono. «Suena legítimo, pero también un poco raro», dijo Nora. «¿Vas a ir?» Clara no respondió de inmediato. Se asomó por la ventana. La ciudad seguía su ritmo frenético, como si nadie más estuviera enfrentando decisiones imposibles. «Tal vez lo intente. ¿Qué puedo perder?», murmuró. Nora le deseó suerte, pero con un tono de duda que Clara no pudo ignorar. Al día siguiente, Clara fue al lugar indicado en la carta. Era un edificio elegante, con columnas blancas y un jardín que olía a lavanda. Se sintió fuera de lugar con su mochila deshilachada y su abrigo usado, pero entró de todos modos. En la recepción, una mujer la recibió con una sonrisa profesional. «¿Clara Martínez?» Clara asintió. «Lo estábamos esperando. Por favor, por aquí». La guiaron a una sala con paredes de madera, decorada con fotos de chefs famosos. Había una carpeta con su nombre sobre la mesa. Dentro, todos los papeles estaban listos. Formularios, instrucciones, incluso una lista de horarios. Clara no sabía si llorar o reír. «¿Quién hizo esto? ¿Quién pagó?», preguntó. La mujer solo respondió con una sonrisa neutral. «Alguien que vio tu potencial». De vuelta en casa, Clara se sentó en el suelo. Estaba temblando. Había dicho que sí, que aceptaba. Y ahora todo su futuro acababa de cambiar. La beca comenzaba en 2 semanas. Mientras tanto, seguiría trabajando en el pequeño restaurante, pero ahora con algo más en el horizonte. Un propósito, un camino. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer. Luca recibió la confirmación esa misma noche. Tony, desde la distancia, lo llamó. Aceptó. Va a empezar en 2 semanas. Todo salió perfecto. Luca cerró los ojos un momento. Bien. Pero algo en su tono dejó ver que no era solo una operación exitosa. Había algo más. Un respeto, una admiración que crecía con cada decisión que Clara tomaba por sí misma. Pero no todos estaban felices. Marcus, el gerente de Rusos, había visto una de las fotos de Clara en un perfil de redes sociales del restaurante nuevo. Una excompañera la había etiquetado en una historia. «¿Está trabajando otra vez?», gruñó al verla. Su orgullo herido no toleraba que ella siguiera adelante. «Pensé que habías dicho que la hundirías», dijo uno de los cocineros. Marcus no respondió, pero en su mente algo oscuro comenzaba a gestarse. Mientras tanto, Clara no tenía idea de que el pasado no había terminado con ella. Su único foco era aprender, trabajar, mejorar. Dormía poco, pero sonreía más. El ambiente en su nuevo trabajo era más humano, menos tóxico.
Salvador, el dueño, notó su dedicación. «Tienes manos rápidas y corazón firme», le dijo un día. Clara sonrió. Era la primera vez que alguien se lo decía. Una noche, mientras cerraban el restaurante, un cliente olvidó su teléfono sobre la mesa. Clara lo alcanzó justo cuando salía. El hombre, sorprendido, le agradeció con una sonrisa sincera. «No todos habrían corrido detrás de mí». Ella se encogió de hombros. «No cuesta nada hacer lo correcto». El hombre se fue y no volvió. Pero dejó una reseña en internet que cambiaría todo. «Fui atendido por una joven llamada Clara, honesta, amable y rápida como un rayo. Un alma rara en estos tiempos. Si tienes suerte, ella estará allí cuando entres». La reseña se volvió viral en la comunidad local. En una semana, el restaurante duplicó las reservas. Clara fue mencionada por nombre en más de 20 comentarios. Salvador no tardó en darle un aumento y nuevas responsabilidades. Y aunque todo parecía estar saliendo bien, el reloj del destino no se había detenido. Una noche, Clara llegó a casa y encontró un sobre bajo su puerta. No estaba sellado. Dentro solo había una nota escrita a mano. «Tu luz molesta a quienes viven en la sombra. Cuídate». El corazón le dio un vuelco. Miró por el pasillo. Nada. Nadie. Cerró la puerta con doble vuelta y apoyó la espalda en ella. ¿Era una broma? ¿Una advertencia real? No podía saberlo, pero algo dentro de ella le dijo que su pasado en Rusos no estaba enterrado del todo. Esa noche, Clara no durmió bien. Cada ruido en el pasillo le parecía una amenaza. Cada sombra en la ventana, un presagio. La nota estaba guardada bajo su almohada, como si tenerla cerca pudiera darle control sobre lo desconocido. A la mañana siguiente, fue al trabajo con el ceño fruncido y los hombros tensos. Salvador notó el cambio de inmediato. «¿Todo bien, Clara?» Ella dudó. Luego mintió. «Solo mal sueño». Luca también tuvo una noche agitada. Tony le mostró la nota que interceptaron en un foro anónimo. Alguien mencionaba a Clara, su nuevo trabajo, y una venganza pendiente. «¿Marcus?», preguntó Luca. «Casi seguro», respondió Tony. «Pero no podemos movernos sin pruebas. Si hacemos algo ahora, Clara sabrá que estamos detrás». Luca apretó los dientes. El dilema era claro: protegerla sin romper su anonimato. Mientras tanto, Clara intentaba concentrarse en el restaurante. Cada cliente parecía sospechoso. Cada mirada demasiado larga la inquietaba. Un hombre con chaqueta oscura entró y pidió un café. No lo bebió. Solo la observó por 15 minutos antes de marcharse. Clara anotó su rostro mentalmente. No sabía si era paranoia o instinto. Esa tarde, al salir de clases, notó un coche estacionado frente a su edificio. Era negro, con vidrios polarizados. No se movía. Fingió hablar por teléfono y pasó de largo. Doblando la esquina, echó una mirada hacia atrás. El coche seguía allí. Corrió hasta una tienda y se refugió dentro. Compró un paquete de chicles que no necesitaba, solo para fingir normalidad. Al salir, el coche ya no estaba. Respiró hondo. Tal vez estaba exagerando. Tal vez no. Esa noche, revisó cada cerradura de su apartamento 3 veces. Dormía con una linterna y un cuchillo de cocina junto a la cama. No tenía a quién acudir. No quería preocupar a Nora. Y la policía no confiaría en ella sin pruebas. Decidió que si algo pasaba otra vez, hablaría con Salvador. Por ahora, silencio. Al otro lado de la ciudad, Marcus hablaba por teléfono desde su oficina. ¿No puedes hacer que simplemente desaparezca? Su interlocutor rió. «No estamos en los años 90, Marcus. Hay cámaras en todos lados. ¿Qué quieres? ¿Una lección? ¿Un susto?» Marcus gruñó. «Quiero que deje de brillar, que entienda que aquí, hacer lo correcto tiene consecuencias». Tony escuchaba la llamada desde una línea intervenida. Le envió el audio a Luca. «Es suficiente para actuar», dijo. Luca asintió. «Pero no dejes rastros. Esto debe parecer otra cosa». Al día siguiente, Marcus fue citado por la policía por evasión fiscal.
Su coche apareció con las ventanas rotas y multas impagas. Su reputación cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Clara no supo nada de eso. Solo notó que una semana después de la nota, nadie la había vuelto a molestar. El coche negro no regresó. El hombre del café no volvió a aparecer. Poco a poco, su respiración volvió a su ritmo normal. El miedo se escondió de nuevo en lo profundo. Pero no desapareció. Solo se adormeció, como una fiera esperando su momento. A cambio, llegaron buenas noticias. Su rendimiento en la escuela culinaria era excepcional. Un profesor le ofreció una pasantía en un hotel 5 estrellas. Salvador, lejos de enojarse, le animó a aceptar. «Quiero verte volar, Clara. Aquí siempre tendrás una mesa y un plato caliente». Ella lloró al escuchar eso. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella sin pedir nada a cambio. La pasantía era exigente, pero Clara absorbía cada detalle como una esponja. Las cocinas industriales, los protocolos estrictos, los ingredientes que nunca había visto en su vida. Cada día era un reto, y aún así se mantenía firme, segura, con la misma humildad que cuando sirvió sopa a una mujer bajo la lluvia. Una tarde, mientras limpiaba una estación de trabajo, un hombre elegante se acercó. Traje impecable, cabello perfectamente peinado, sonrisa ensayada. «¿Clara Martínez?» Ella asintió. «Soy parte del equipo de eventos especiales del hotel. Hay alguien que quisiera conocerte». Clara lo miró con sospecha, pero lo siguió. La llevaron a un salón privado. Allí, frente a una gran mesa de madera, estaba sentada María. Clara se quedó congelada al verla. Era imposible no reconocer aquellos ojos, la expresión serena y la delicadeza con la que sostenía una taza de té. María se levantó con una sonrisa suave. «Hola, Clara», dijo como si se conocieran desde siempre. Clara sintió que las piernas le temblaban. «Usted…» No podía completar la frase. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado? ¿Quién era realmente? María señaló la silla frente a ella. «Por favor, siéntate. Solo quiero hablar contigo, nada más». Clara obedeció, pero sus sentidos estaban alerta. El salón estaba vacío, nadie más, solo el murmullo de la calle colándose por las ventanas cerradas. María tomó un sorbo de su té antes de hablar. «No soy una mujer cualquiera, pero tampoco soy peligrosa, y tú hiciste algo por mí que nadie más hubiera hecho». Clara tragó saliva. «Solo le di sopa», murmuró. «No solo diste sopa», corrigió María. «Diste dignidad. En un mundo que me lo había quitado todo, tú me viste como humana. Eso no se olvida. Por eso estoy aquí». Clara no entendía. «¿Usted me buscó?» «No exactamente. Pero alguien muy cercano a mí sí lo hizo. Alguien que te debe más de lo que imaginas». María se inclinó hacia adelante. «No puedo decirte nombres, pero quiero que sepas que estás protegida, que nada de lo que ocurrió fue coincidencia. Tu beca, tu paz, tu trabajo, nada fue suerte, fue gratitud». Clara abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Era demasiado, como si de repente todo su mundo fuera parte de un guión que ella no escribió. «¿Y ahora qué quiere de mí?», preguntó al fin. María negó con la cabeza. «Nada, solo quería agradecerte en persona, verte una vez más, saber que estás bien. No volverás a saber de mí después de hoy». Clara la observó por un largo rato. No había rastro de mentira en su voz. Solo ternura. Y algo más. Una tristeza antigua, arraigada, como si ya hubiera vivido demasiadas despedidas. María se levantó. Clara también. Se acercaron. María la abrazó con una calidez inesperada. «No dejes que este mundo apague tu luz», le susurró. Luego salió por la puerta sin volver la vista. Clara se quedó sola, con las manos temblando y el corazón latiendo como tambor. Había sido real. Todo era real. Y ahora no sabía cómo volver a su rutina después de eso. Durante los días siguientes, Clara no pudo dejar de pensar en ella, en sus palabras,
en lo que significaban: protección, observación, estaba a salvo o vigilada. Decidió seguir adelante con sus estudios, con más empeño que nunca. Pero dentro de sí, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Y si también pudiera ayudar a otros como ayudó a María? La idea creció como una semilla. Empezó a tomar notas, hacer esquemas, estudiar modelos de negocios. Su plan: abrir un restaurante donde la comida no solo alimentara el cuerpo, sino también la dignidad, donde cualquier persona sin hogar pudiera sentarse, comer y sentirse vista. Un sitio sin precios fijos, un menú libre, una mesa para todos. Clara sabía que no sería fácil, pero también sabía que lo imposible solo tarda un poco más. Con ayuda de Salvador, que le ofreció contactos, y su cocina para probar recetas, Clara empezó a cocinar para pequeños grupos los domingos. Combinaba sabores clásicos con ingredientes accesibles. Cada plato llevaba una historia, un mensaje, y los comensales, desde ejecutivos hasta personas que vivían en la calle, salían con el estómago lleno y el corazón tocado. Un día, Luca fue uno de ellos. Llegó sin anunciarse, sin traje, sin guardaespaldas. Solo él y sus dudas. Se sentó en la esquina, pidió lo que Clara llamaba el plato del alma y observó en silencio. Clara no lo reconoció, pero algo en su mirada le resultó familiar. Al final de la comida, dejó una nota bajo su plato. Lo que hiciste por mi madre, lo estás haciendo ahora por el mundo. Clara encontró la nota al limpiar. La leyó 3 veces, sin entender del todo. Luego levantó la vista, pero el hombre ya se había ido. El nombre, mi madre, resonó en su cabeza. Una chispa, un eco. ¿Sería posible? Dejó la nota en su bolsillo, como un secreto que aún no estaba lista para descubrir. Había cosas más urgentes que entender, como servir el próximo plato caliente. Los meses pasaron. Su iniciativa creció. Un pequeño grupo de voluntarios se unió. La prensa local hizo una nota sobre su proyecto. Las donaciones empezaron a llegar. Clara, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de esperanza. Pero también atrajo atención no deseada. En una esquina del barrio, alguien rompió el cartel de su restaurante improvisado. Pintaron sobre él la palabra fraude. No fue la última vez. Una noche, robaron parte de sus provisiones. Otra, amenazaron a un voluntario. Clara se mantuvo firme. No daría marcha atrás. No cuando había tantas personas dependiendo de ella. No cuando sentía, por primera vez en su vida, que tenía un propósito más grande que sobrevivir. Pero sabía que el peligro era real. Y que tal vez necesitaba más ayuda de la que podía admitir. Luca recibió la noticia del ataque al restaurante una madrugada, mientras repasaba informes en su estudio. Tony entró sin tocar, con el rostro serio. Intentaron intimidarla. Otra vez. Luca no respondió de inmediato. Cerró el archivo frente a él y se levantó. ¿Tienes nombres? Tony asintió. Un grupo local, pequeños, pero peligrosos. Están vinculados con Marcus. Aún no lo han soltado del todo. Que desaparezcan, ordenó Luca sin levantar la voz. No era una amenaza. Era una sentencia. En su mundo, proteger significaba eliminar amenazas de raíz. Pero había algo diferente esta vez. Clara no era parte de su círculo. No era una socia. No era una informante. Era algo más. Una constante incómoda que le mostraba una humanidad que él había dejado atrás hacía años. Esa misma noche, 3 personas fueron arrestadas por cargos antiguos que, milagrosamente, resurgieron. Otras 2 simplemente dejaron el barrio. El mensaje fue claro. Con Clara no se juega. Ella, sin saberlo, volvió a caminar con tranquilidad por las calles. Pensaba que era suerte, que quizá los matones se habían aburrido. Pero no era suerte. Era alguien velando desde la sombra. En el restaurante, los domingos seguían siendo mágicos. Clara cocinaba, servía, sonreía. No sabía cómo, pero cada semana tenía justo lo necesario para todos. Siempre llegaban cajas con ingredientes frescos, donaciones anónimas, utensilios nuevos.
Al principio sospechó, pero decidió aceptarlo como un regalo del universo, o de alguien que creía en ella más de lo que podía entender. Una mañana, recibió una carta sin remitente. Dentro, una lista de propiedades disponibles en su zona. En una de ellas, un antiguo local de panadería con cocina industrial. Pegado al papel, una llave. Al dorso, una frase: «Hazlo real». Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. No había firmado nada. No había pedido ayuda. Y sin embargo allí estaba. Visitó el lugar con manos temblorosas. Las paredes aún olían a harina. El horno, aunque viejo, funcionaba. Las ventanas daban al parque. Era perfecto. Demasiado perfecto. Quiso rechazarlo, pero el instinto le decía que no debía dejar pasar esa oportunidad. Hizo una limpieza profunda. Pintó las paredes. Reclutó voluntarios. En menos de un mes, el nuevo restaurante abrió sus puertas. El nombre era simple: para todos, sin menús, sin precios, solo comida, historias y comunidad. Clara dormía poco, pero vivía cada día con intensidad. Había creado algo real. Algo que nacía del hambre, pero alimentaba mucho más que el estómago. Familias enteras comían allí. Jubilados solos encontraban compañía. Madres solteras se llevaban bolsas con pan. Y mientras tanto, Luca observaba desde lejos. Nunca entraba, nunca se mostraba. Pero cada lunes, alguien dejaba una caja con productos gourmet en la puerta. Cada martes, una transferencia anónima cubría los gastos de la semana. Clara no sabía quién estaba detrás. No quería saberlo. Solo agradecía en silencio, mirando al cielo. Pero no todo era luz. Un periodista local, buscando historias conmovedoras, empezó a investigar. Su reportaje se volvió viral. Y con la fama llegaron preguntas. ¿De dónde venía el dinero? ¿Quién financiaba a Clara? ¿Por qué nadie conocía su historia completa? Algunos decían que era un experimento social. Otros que detrás de su sonrisa había intereses oscuros. Clara intentó aclarar todo, pero su silencio solo alimentaba los rumores. Decidió entonces contar su historia públicamente. En una entrevista, narró lo que ocurrió en Rusos, la noche que alimentó a una mujer sin hogar, lo que vino después, la carta, la beca, la transformación. No mencionó a María, ni a Luca, solo habló desde el corazón. El video se volvió viral, millones lo vieron. Y por primera vez, las redes no se llenaron de odio, sino de apoyo. Gente de todo el país quiso ayudar. Le ofrecieron libros, equipos, incluso nuevas sedes en otras ciudades. Pero Clara se mantuvo firme. Para todos, era más que un nombre. Era una filosofía. Y no podía multiplicarse sin perder su esencia. Aún así, sentía que algo le faltaba. Un cierre, una verdad. Decidió escribir una carta. No sabía a quién. Solo sabía lo que quería decir. Gracias por creer en mí cuando ni yo lo hacía. Por protegerme sin pedir nada a cambio. Sé que estás ahí, aunque no sé quién eres. Y esté donde esté, espero que sientas el bien que sembraste. Luca leyó la carta en su despacho, en completo silencio. No sabía cómo había llegado hasta él. Tony la había encontrado entre los donativos, pegada a una caja de arroz, escrita a mano, sin firma. Pero supo desde la primera línea que era de ella. Su estilo, su gratitud contenida, su verdad. La leyó 3 veces, y luego la guardó en el cajón más seguro de su escritorio, junto a recuerdos que pocos conocían. Por primera vez en años, Luca sintió algo parecido a paz. Había hecho muchas cosas mal en la vida. Había herido, traicionado, destruido. Pero Clara era su redención silenciosa, su forma de compensar, al menos un poco, el daño causado. No la tocaría, no intervendría más, solo velaría desde lejos, porque ella, sin saberlo, lo había salvado. Mientras tanto, Clara continuaba su labor. El restaurante para todos ya era punto de referencia. Escuelas llevaban a sus alumnos a conocerlo. Universidades le pedían charlas. Artistas donaban obras para decorar las paredes.
Un poeta incluso escribió un verso en una de las ventanas. Donde comen todos, el hambre no es solo física, sino humana, y aquí se cura. Un día, mientras recogía las mesas, una niña se acercó con una flor. Mi mamá dice que tú eres un ángel. Clara se agachó, emocionada. Dile a tu mamá que los ángeles a veces también se cansan, pero que sus palabras los hacen volar un poco más. La niña rió y se fue corriendo. Clara sostuvo la flor con delicadeza, como si fuera un premio mayor que cualquier diploma. Pero el pasado nunca duerme por completo. Una llamada anónima llegó a la prensa. Un periodista ambicioso recibió documentos que vinculaban a Luca De Santis con varias operaciones de lavado de dinero, y entre ellas, algunas donaciones a restaurantes sin fines de lucro. El nombre de Clara no aparecía, pero las fechas coincidían. El escándalo era cuestión de tiempo. Clara fue citada a declarar. No sabía qué decir. No conocía a ningún Luca. Nunca había recibido dinero directamente. Pero las preguntas no cesaban. ¿Quién estaba detrás del milagro de Para Todos? ¿Por qué tanta protección? ¿Por qué tanta coincidencia? A pesar de que no tenía culpa, la sombra comenzaba a oscurecer su imagen pública. Luca recibió la noticia con furia. Quiso desaparecer al periodista, pero María lo detuvo. No puedes seguir resolviendo todo con miedo. Si ella cae por tu culpa, la destruirás. Luca bajó la cabeza. Sabía que era verdad. ¿Entonces qué hago? María lo miró con ternura. Dile la verdad. Solo eso. Díselo tú. No por cartas, no por donaciones. En persona. Clara aceptó la entrevista con el corazón encogido. Entró al estudio de televisión temblando. No había ensayado nada. No tenía respuestas claras. Pero lo que sí tenía era la verdad. Y eso bastaba. Miró a la cámara. Contó su historia desde el principio. Desde la noche de la sopa hasta la primera flor en la mesa. Sin adornos, sin nombres, solo humanidad. La entrevista fue un golpe de realidad para muchos. Las redes estallaron. La gente volvió a su lado. El periodista fue desacreditado por otros colegas. Y lo más increíble, un día después, en el restaurante, un hombre se presentó. Vestía sencillo. Tenía los ojos cansados. Clara lo reconoció de inmediato, aunque solo lo había visto una vez, de lejos. Luca. Soy el hijo de la mujer que ayudaste, dijo él. Clara no supo qué hacer. No se movió. No habló. Luca continuó. Te protegí. Te seguí. Te ayudé. Porque tú salvaste lo más importante que tenía, sin saberlo. Clara lo observó, el corazón en la garganta. ¿Por qué ahora? Porque mereces saber la verdad. Y porque estoy cansado de esconderme. Hablaron por horas, no de dinero, no de poder, sino de heridas, de caminos rotos, de cómo dos personas tan distintas podían haber sido tejidas en el mismo hilo del destino. Clara no lo perdonó de inmediato, pero tampoco lo rechazó. Porque dentro de todo, Luca le había enseñado algo. Incluso los que vienen de la oscuridad pueden elegir no apagar la luz de otros. A partir de ese día, Luca desapareció de nuevo. Esta vez, por voluntad propia. Se fue a otro país, dejó su red, rompió con el pasado. Y Clara siguió adelante, con la frente en alto. Su historia ya no era solo suya. Era de todos los que habían sentido hambre, soledad o miedo, y habían encontrado, aunque sea por un momento, una mesa donde ser vistos. Clara sentía que, por fin, las piezas comenzaban a encajar. La confesión de Luca no la había sacudido como temía, sino que le trajo claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía usar todo lo vivido para inspirar algo más grande. Empezó a escribir un libro, no para volverse famosa, sino para dejar registro. Cada página hablaba del valor de un plato caliente, de la dignidad en lo cotidiano. El restaurante, Para Todos, se convirtió en símbolo de un nuevo movimiento. Locales solidarios surgieron en otras ciudades con su modelo. Clara nunca quiso crear una cadena, pero sí sembrar la idea. No queremos replicar edificios, decía, queremos replicar corazones. Muchos la criticaron por no aprovechar el momento.
Ella prefería seguir sirviendo sopa y escuchando historias. Durante una entrevista radial, le preguntaron qué cambiaría de todo lo vivido. Clara sonrió. Quizás habría tenido más fe en mí antes, pero incluso eso me llevó hasta aquí. La voz del locutor tembló al despedirse. No era solo su historia lo que conmovía, sino su forma de ver el mundo. Clara no se presentaba como heroína. Se presentaba como una persona común, con decisiones humanas y consecuencias reales. Al mismo tiempo, María vivía tranquila en un pequeño pueblo costero, lejos del ruido, lejos de los secretos. De vez en cuando enviaba una postal a Clara, sin remitente. Solo con frases como, aquí también hay hambre que no se ve, o los silencios también sanan. Clara las guardaba todas en una caja con flores secas y etiquetas de cocina. Marcus, por su parte, enfrentaba su juicio. La caída fue lenta, dolorosa, pública. Muchos antiguos colegas le dieron la espalda. Algunos incluso testificaron contra él. Desde la celda, leyó el nombre de Clara en un artículo. Rompió el periódico con furia. Lo que más le dolía no era haber perdido, era que alguien como ella hubiese ganado. Clara no celebraba la caída de nadie, pero sí entendía que el universo, tarde o temprano, ajusta cuentas. Ella no había buscado venganza, sino justicia, y en ese equilibrio había encontrado su propia redención. En una noche de invierno, el restaurante organizó su primer evento de cena a ciegas, donde los comensales comían con los ojos vendados para experimentar lo que era confiar sin ver. Fue un éxito total. Gente de todos los barrios participó. Rieron, lloraron, compartieron. Clara observó desde la cocina, con el delantal sucio y el corazón lleno. Esa noche, una voz conocida apareció al final del salón. Era Nora, su amiga de la infancia, que había regresado después de años fuera del país. Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. «Sabía que llegarías lejos», dijo Nora. «Pero no sabía que cambiarías el mundo con una cuchara». Clara rió. «Ni yo». Aprovechando la visita, Nora propuso llevar la idea de Para Todos a otros países. Clara dudó. No quería perder el contacto con lo pequeño, con lo humano, pero también entendía que había historias parecidas en cada rincón del mundo. Así comenzó una nueva etapa: talleres, encuentros, redes solidarias internacionales. Sin perder el alma del proyecto, solo extendiendo su alcance. Durante uno de esos viajes, Clara dio una charla en una universidad. Al final, un joven le entregó una carta. Decía: «Yo era ese niño en la calle al que le diste un pan un domingo. Hoy estudio gastronomía por ti. Gracias por no pasar de largo». Clara lloró en silencio al leerla en el hotel. Cada decisión había florecido en alguien. A veces, pensaba en Luca. No volvió a verlo. Pero sentía su presencia en cosas pequeñas. Una botella de aceite fino donada. Un horno nuevo instalado sin explicación. Sabía que él seguía allí, como una sombra amable. No necesitaban hablar. Lo importante ya había sido dicho. En la celebración del segundo aniversario de Para Todos, Clara dio un breve discurso. No somos un restaurante, somos una respuesta. A la indiferencia, al hambre, al olvido. Somos una forma de decir: te veo, te escucho, puedes sentarte aquí. Los aplausos no cesaron por minutos, pero más allá del ruido, Clara miró a cada rostro como si fuera el único. María, desde la distancia, levantó su copa viendo la transmisión por internet. Luca, en algún café discreto del Mediterráneo, también sonrió frente a la pantalla de su laptop. Ninguno habló. Ninguno escribió. Solo sintieron, porque sabían que esa historia, que empezó con un gesto sencillo, ya pertenecía al mundo. Clara vio cómo su pequeño restaurante se convertía en símbolo de esperanza en distintos rincones del mundo. La idea creció sin perder su alma. Servir con dignidad, mirar a los ojos, transformar lo cotidiano en algo revolucionario. Rechazó contratos millonarios y propuestas de franquicias. «Si no es humano, no me interesa», decía con firmeza. Luca permaneció en la distancia, pero nunca del todo ausente. De vez en cuando,
Aparecía una flor en la puerta del restaurante. O una nota breve escrita a mano. Sigue brillando. Nunca volvieron a encontrarse, pero ambos sabían que se habían transformado mutuamente. Un acto de bondad había roto el ciclo del silencio y la indiferencia. Y eso era suficiente. Clara envejeció entre ollas, cucharones y palabras. Formó nuevas generaciones de líderes, jóvenes que continuaron el legado sin convertirlo en espectáculo. Escribió un libro llamado El plato que cambió mi vida, donde no revelaba secretos, solo emociones. Hablaba del valor de decir sí cuando el mundo grita no. Cuando falleció, ya anciana, la ciudad entera se detuvo. Miles asistieron a su despedida. Entre ellos, una mujer de cabello gris y un hombre alto, de traje oscuro, que la observaba desde lejos con los ojos húmedos. Nadie supo sus nombres, pero Clara, desde donde estuviera, habría reconocido ese silencio. Era el abrazo más sincero. Hoy, en cada mesa compartida, en cada plato servido con respeto, Clara vive. No por haber sido perfecta, sino por no haber ignorado el hambre que tenía frente a ella. No buscaba fama, solo justicia en forma de sopa caliente. Por eso fue recordada para siempre.